Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos acá en el primer Congreso Nacional de Trabajo Social Clínico en Argentina, Historias Alternativas, una propuesta para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Hoy nos acompaña Vanessa Imeta, ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba y trabajadora social clínica, diplomada en el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Cómo te va? Gracias por formar parte de este evento y por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por la invitación. Un orgullo estar con ustedes y bueno, siendo parte también de esta historia, ¿no? De este caminar juntos y construyendo, ¿no? Tal cual. Bueno, hoy voy a contar un poquito sobre mi trayecto laboral, ¿sí? Bien. Y bueno, también resurgiendo toda la parte, insertándome también en lo terapéutico. Así que, Excelente. Sí, un poco también para quien se conectó recién ahora, algo distintivo de este congreso, de este evento, donde intercambiamos saberes, experiencias, es que nos interesa conocer la persona del profesional, porque en su relato, en su historia de formación, vamos a encontrar estas historias alternativas, vamos a encontrar estas historias de resistencia, donde lo terapéutico ha continuado vivo, ¿no? Donde estas historias demuestran cómo lo terapéutico está vivo en el trabajo social. Así que, bueno, Vanessa, queremos que vos nos comentes acerca de tu trayectoria libremente, comentanos cómo te formaste como trabajo social, como trabajadora social y cómo después es que fuiste incursionando en lo terapéutico. Así que sentite cómoda y te escuchamos. bien. Bueno, he hecho una presentación, así que la voy a compartir en pantalla, ¿sí? Ahora vamos a presentar. Vos sabés que no me está saliendo. Ahí está, bien. Ahí se ve excelente. Bien, bueno, más o menos aquí eh, tenemos la formación académica, bueno, que en realidad he incursionado un poco en el arte, ¿sí? Soy profesora de arte, maestra de dibujo, fui docente en algunas materias teóricas, ¿sí? Y comencé, voy a hablar un poco más de todo desde la carrera de trabajo social. Comencé en el Instituto del Rosario de la ciudad de Villa María, donde hice una carrera de servicio social de 4 años, y al tiempo, eso fue más o menos en el 2003, ¿sí? Y luego comienzo la licenciatura, el ciclo de licenciatura que se dictaba en la Universidad Nacional de Córdoba. Eso lo culmino en el 2006, y mientras tanto, bueno, he ido realizando distintos posgrados de formación con respecto, bueno, a intervención social en instituciones, diplomados de trata de personas, narcotráfico, diplomado de equidad de género, bueno, un montón de varias formaciones continuas, ¿no? En adicciones y, bueno, y una de las últimas especialidades que pude realizar fue el Diplomado Internacional en Trabajo Social Clínico, ¿sí? Bueno, más adelante me voy a explayar en eso. Cuando vos me comentabas, en un momento me dijiste, Vane, yo quiero que vos cuentes sobre eh, qué es lo que te motivó a vos a llegar a la parte terapéutica. Entonces le busqué un título como para comenzar un poco a hablar, digamos, de estas historias alternativas. Entonces, lo que busqué fue recreando nuevas historias, un enfoque terapéutico para el cambio personal, ¿sí? Excelente. Bueno, con respecto a mi trayecto laboral, del 2006 al 2010 aproximadamente, me desempeñé en una empresa privada que era una fábrica de papel, donde en realidad ahí estaba inserta como administrativa y comencé a hacer la parte de recursos humanos. En ese momento empecé a mirar, digamos, las demandas, a mirar, digamos, como trabajadora social que era en ese momento, las demandas que había con las personas que estaban en la institución. Y en ese momento realicé un posgrado de intervención en instituciones en la Universidad Nacional de Córdoba con Gabriela Rotondi, que era una magíster en intervención en instituciones,
Y ella justamente con un grupo de colegas nos empieza a motivar para empezar a realizar proyectos a nivel, digamos, de empresas. Dice, chicas, ¿por qué ustedes que están preparadas, están formadas, por qué no comienzan a trabajar con el sujeto y justamente a trabajar en forma privada? Nos motivamos, digamos, era un grupo de 4 colegas, comenzamos a trabajar en eso, realizando, digamos, diagnósticos y análisis institucionales, observación digamos, observando distintas problemáticas y demandas, que esto hacíamos, depende de la demanda que era, realizamos el proyecto de intervención, donde hacíamos dinámicas grupales para desarrollar un buen clima laboral. Más allá de eso, siempre veíamos que faltaba algo. Era como que decíamos, acá está, digamos, la persona en una dimensión integral y qué podemos hacer en esto, ¿no? Entonces veíamos por ahí malestares. Entonces, ¿cómo seguíamos con esas demandas que no eran solamente las materiales y asistenciales, sino había una demanda más emocional que requerían, digamos, de nuestra intervención? Bueno, a partir de eso conformamos un grupo de consultoría social que le llamamos Humanizar, ¿sí? Humanizar, digamos, al sujeto. Y a partir del 2012 me inserto como trabajadora social en el servicio penitenciario de la provincia de Córdoba, más precisamente en la unidad penitenciaria de Villa María, ¿sí? Te cuento un poquito, ahí me inserto como trabajadora social y hay una población de 1.500 internos aproximadamente ahora, ¿sí? En ese momento ingresé, eran 400 y pico de internos, es una población mixta de masculinos y personas femeninas, ¿sí? Y bueno, se empieza a trabajar, dame un segundito. En este caso, nosotros empezamos a intervenir al fines de promover una adecuada reinserción social del sujeto privado de libertad. Atendemos demandas de atención más específica durante el abordaje de variables personales, sociofamiliares y criminológicas. Observamos y abordamos factores que condicionaron, digamos, la situación de encierro. Esto muchas veces ocasiona una crisis familiar, digamos, al ausentarse el mismo sujeto, el mismo interno de la familia. Entonces, ante eso, nosotros siempre tenemos que intervenir con la familia también. Establecemos nexos comunicacionales, profundizamos la historia del sujeto y el entorno que también lo llevó justamente a la situación de encierro. Fortalecemos, tratamos de fortalecer los vínculos y también promovemos las relaciones positivas, ¿sí? Nosotros nos basamos, digamos, el marco legal nuestro, más de todo, de ejecución de la pena privativa de libertad, es la ley número 24660, y en su artículo primero, la finalidad es lograr que el sujeto privado de libertad adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo a la sociedad. Esto es lo que a nosotros nos direcciona nuestro quehacer profesional en distintos campos de intervención, ya sea es el asistencial, perdón, el jurídico criminológico y el preventivo promocional. La ley de ejecución penal, como le nombraba hace un ratito, fue concebida desde un enfoque humanista y garantista, ¿sí? Y su espíritu se sustenta en promover la potenciación de un sujeto portador de derechos y obligaciones, ¿sí? Esto también a nosotros nos hace poner en un lugar, digamos, un espacio muy distintivo, ¿sí? Porque al sujeto, nosotros somos nexo entre el sujeto, entre las redes, entre las instituciones, entre su familia. Entonces, para ellos, bueno, es muy importante que estemos, digamos, abordando con ellos algunas, bueno, ciertas situaciones. Algunas actividades específicas que trabajamos, digamos, en el penal
Serían entre la primera, el primer, digamos, momento que lo vemos al interno, que ingresa al interno, ya sea como procesado o condenado, eh, es la entrevista de ingreso, donde muchas veces lo hacemos conjuntamente con una dupla, que es el psicólogo, ¿sí? Y bueno, ahí lo sabemos hacer, depende cuántos internos haya, lo hacemos de nivel individual o grupal. De esa asistencia inmediata tenemos, nos va a permitir, digamos, detectar urgencias y demandas para responder mediante derivaciones, a lo mejor tiene alguna problemática de salud, lo derivamos al médico, si tiene alguna problemática psiquiátrica, al psiquiatra, necesita algún elemento personal, hablamos con el jefe de seguridad o con los oficiales para que le den esos elementos, ¿sí? ¿Qué hacemos también? Definimos también el alojamiento conjuntamente con el área de seguridad, de acuerdo a los criterios criminológicos y los tipos de delitos. Atendemos audiencias de manera formal, ellos lo hacen en forma escrita, nos llega a nosotros y bueno, a partir de ahí lo convocamos, digamos, en el box de atención. ¿Sí? Hacemos seguimientos pautados, ya sea entrevistas individuales, familiares, encuentros familiares, entrevistas en domicilio, intervenciones en otras instituciones también, ¿sí? Realizamos informes para realizar encuentros entre internos. Muchas veces hay algún familiar también que está preso, entonces para favorecer el vínculo le damos encuentros entre ellos y para esto, bueno, tenemos que fundamentarlo en un informe técnico, ¿sí? Muchas veces se encuentran en la misma unidad o en otra unidad, digamos, de la provincia de Córdoba, ¿sí? O si fuese en otro establecimiento. Bien, eh, ya sean conyugales, como te decía, paterno-filial, materno-filial, entre hermanos. Esto tiene que constituirse como figuras parentales significativas. ¿Mm? Realizamos informes para carnet de visitas familiares, digamos que sean significativos para ellos. No dejamos entrar a cualquier persona, ¿no? Para que lo visite. Y una de las cosas importantes también, realizamos informes para el ingreso de visita, desestimando los riesgos victimológicos, sugiriendo restringir el ingreso, digamos, para que no lleguen a ingresar las personas que son víctimas justamente del sujeto que está. Eh, Realizamos también, junto, digamos, al registro civil, la realización de los DNI, digamos, reconocimiento de sus hijos. Esto lo hacemos conjuntamente con ellos, ¿sí? Siempre tejiendo redes institucionales. Sabemos gestionar también salidas especiales por enfermedades, accidentes o fallecimiento de algún familiar, ¿sí? Solicitud de pasajes, prótesis, realización de informe para traslados definitivos, transitorios a otra unidad o por prisión domiciliaria. También opinamos sobre el avance o retroceso, digamos, en el régimen de la progresividad de la pena por medios de consejos asistenciales y correccionales, que ahí estamos todas las áreas. También opinamos sobre los periodos de prueba, semilibertades, régimen de salidas transitorias, incorporación anticipada al régimen de la progresividad de la pena. Se incorpora, bueno, ahora en esta nueva área, lo que realmente la función mía es la incorporación al tratamiento penitenciario después cuando cambia de situación legal el procesado condenado, ¿sí? Y ahí se le pondera un concepto y una fase que es a partir de ahí que va a transitar al momento de toda su prisionalización, ¿sí? Bueno, se realizan respuestas a oficios, se asesora al director, es un organismo técnico, digamos, servicio criminológico. Ahora justamente he cambiado la función, ¿sí? Porque antes estaba en el área de servicio social. Ahora, desde el mes de diciembre, estoy en el área de servicio social y es lo último que la función mía sería lo que he comentado. Vamos. A ver. Bueno.
¿qué es lo que con todo esto yo me empecé a interpelar, ¿no? A partir de esto que yo veía como que el trabajador social tiene una función más asistencialista, es que en mis intervenciones con la persona privada de libertad me interpelaba esto del rol profesional. Necesitaba tener una mirada más integral del sujeto y que no fuese fragmentada. O sea, era en un momento, bueno, el delito lo va a charlar o lo emocional lo vamos a charlar con el psicólogo. Todas las demandas asistenciales, con todo lo que yo te reciente nombré, esto lo hace el trabajador social. Entonces, eso fue a mí lo que me permitió mirar y decir, me falta algo, quiero tener más herramientas, digamos, ante el malestar subjetivo que tiene la persona, ante las demandas que tiene, porque en un momento yo notaba como que podía indagar y llegaba hasta cierto punto, ¿sí? Y me repensaba y volvía nuevamente con lo que habíamos estudiado en un momento que fuimos formados en lo académico eh, más desde un modelo asistencialista, ¿no? Entonces, yo quería abordar el problema no de lo asistencial, sí lo tenía que hacer, lo tengo que hacer, pero veía esto del malestar subjetivo, una dimensión distinta a lo material. Eso fue lo que a mí me fue motivando a mirar más allá y decir, no soy psicóloga, pero me gustaría abordar, porque estamos abordando al sujeto íntegramente, o sea, el sujeto es uno, no lo fragmentamos, ¿no? Eso fue lo que me llevó a preguntarme no solamente el abordaje a nivel en el penal, sino en la persona en situación de encierro, sino veía también cuando estaba en empresas, siempre pasaba el tema del clima laboral, el tema de los vínculos, las problemáticas familiares que había. Entonces llegó un momento que decía, necesito más teoría, más herramientas, más técnicas. ¿Qué hago? ¿Empiezo psicología? No. ¿Qué me pasa? En un momento pensaba en congresos de acá de Argentina, siempre era como que estaba atravesado muy por la política partidaria, digamos, del contexto social que estamos viviendo. Yo quería más técnicas, ¿sí? Más herramientas formativas que me dieran más para poder abordar con el sujeto. Me llevó a realizar un congreso, un primer congreso en Chile, ¿sí? En Arica, que justamente era la parte empresarial, ¿sí? Eh, Era trabajar con el rol del trabajo social en empresas. Me fui a Chile, me encantó. Justamente conozco, fue en el 2016, en el 2018 vuelvo a otro congreso y conozco justamente ahí que había un área, una especialidad en trabajo social clínico. Cuando conozco esto dije, esto es lo que a mí me hacía falta. Bueno, es así como tomo contacto con algunos profesionales, con Diego Reyes Barría, con Paola Grandón, con Alexis Bustos Villarruel, eh, con Mauricio Uretra, digamos, de distintas instituciones. El año pasado cursé la especialidad de la Diplomatura Internacional en Trabajo Social Clínico para una práctica terapéutica contemporánea con personas, familias y colectivos en el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Y esto es lo que empiezo a tener mis raíces más desde lo terapéutico. Este instituto, digamos, los pioneros son Diego Reyes Barría y Paola Grandón. Y bueno, a partir de ahí me empiezo a formar. Bueno, esta especialidad me permite adquirir ciertas habilidades, herramientas para implementar en el espacio terapéutico, incorporando una multiplicidad de enfoques y perspectivas clínicas terapéuticas. Al mismo momento me sigo formando, ¿sí? Como ser prácticas informadas por el trauma, perspectivas de la fortaleza y el empoderamiento, la práctica narrativa, teraplay, que sería la terapia de juego, la terapia dialógica, terapia breve centrada en soluciones, terapia familiar. Digamos, hay un sinfín y una multiplicidad que conocí en ese momento de lo que es el trabajo social clínico
desde lo terapéutico, cuáles son esas herramientas, técnicas, perspectivas y demás. Toda la práctica, ¿no? Entonces, bueno, esto me llevó a innovar mis prácticas profesionales desde un nuevo enfoque, trabajo social clínico crítico latinoamericano, que es la corriente que realmente el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico se está empoderando en eso, y es como la corriente que sale, ¿no? Me encantó, me apasionó, se los recomiendo a todos, digamos, es una nueva área, digamos, del trabajo social, realmente es una especialidad, y me parece que todo trabajador social debería conocer, ¿no? Como hablabas del principio, esto de que tenemos que, trabajamos con sujetos íntegros, entonces la parte emocional del malestar también subjetivo, tenemos que tener ciertas herramientas para poder abordar y hacer el tratamiento y el seguimiento de la persona, ¿sí? Las técnicas que se utilizan tienen que conseguir un objetivo clínico, ¿sí? Cuando estamos hablando, porque hablamos de distintos elementos que tienen que ser la dimensión simbólica subjetiva del sujeto. Trabajamos también con la dimensión material, que sería la defensa del caso, provisión de medios materiales, agencia de recursos, prestaciones, ayuda económica. Pero la dimensión simbólica y subjetiva es lo que hace uno de los elementos fundamentales del trabajo social clínico. Reducir los niveles de estrés psicosocial, el malestar de la persona, abordando las relaciones, vínculos, conflictos, digamos, familiares, laborales, etc. Digamos, esto es tener una mirada integral del sujeto, biopsicosocial. Y bueno, la meta del trabajo social clínico, como el tradicional, es contribuir a la justicia social, a los derechos humanos y a la igualdad. Con respecto a esto, Diego Reyes Barría, ya que son uno de los pioneros, expresa, me parece ya termina, dice, a ver, ahí me parece que vamos a tener corte. Bueno, Diego Em, Reyes Barría sí, sí, vos expresa. continúa. Sí, expresa, bueno, comienzo de nuevo, ahí lo vas a cortar. Dale. Diego Reyes Barría expresa, al fin de cuentas, ser trabajador social clínico hoy en día involucra unificar y volver a tender puentes que desafían las visiones fragmentarias y estructuralistas de los problemas humanos, las cuales predominan y están enraizadas en distintas instituciones o valores culturales. Y Grandón comenta y dice, la práctica clínica se basa en un proceso colaborativo en conjunto con la persona y su entorno, no desde un rol de experto como terapeuta, sino que se pone en el centro la agencia personal de la persona, sus potencialidades, fortalezas, sueños, esperanzas, así como también la equidad, la igualdad, los derechos humanos, la justicia social y la cooperación. ¿Sí? Bueno, esto Excelente. es en resumen, digamos, del trabajo social clínico, de la práctica clínica en sí. Bien, Nahuel. Interesante también cuando vos mostrabas en unas filminas anteriores todas las prácticas terapéuticas, como por ejemplo las prácticas narrativas, la terapia familiar, que mencionabas también la terapia centrada en soluciones, y pensar que gran parte de todas estas terapias quienes sentaron las bases fueron trabajadoras y trabajadores sociales. Realmente eso lo que cuando escuchaba, ¿no? En sus comienzos, los orígenes, son todos trabajadores sociales clínicos, ¿sí? Claro, Entonces, el conocer, digamos, la literatura académica que hay, científica realmente, hablan desde la dimensión subjetiva, es un modelo funcionalista, psicosocial, psicodinámico, bueno, etcétera. Y las personas que han tenido esta mirada han sido Jan Adams, Mary Richmond, bueno, Virginia Satir con la terapia familiar, digamos, muchos terapeutas, trabajadores sociales, ¿sí? sí, Que en ningún momento yo antes lo conocía, ¿sí? Lo desconocía totalmente. Por eso yo creo que también nuestros orígenes quedaron obsoletos en algún momento por la dictadura, por toda nuestra historia cultural del momento, ¿no? tal cual. Pero bueno, eso lo pude rever y conocer y sacar a flote, digamos, después de esta
diplomatura, de esta especialidad, ¿sí? Y también, también compartía Diego hace unos días por medios virtuales que quienes también sentaron las bases, fue una trabajadora social quien sentó las bases de lo que hoy se conoce como la terapia ocupacional, ¿no? Sí, sí. También el counseling, cómo era una práctica Pausas, sí. En Estados Ujú, Unidos que de las y los trabajadores sociales y cómo Carl Rogers se nutrió de los aportes del trabajo social para poder pensar esta disciplina, ¿no? Del counseling. Hay una gran historicidad de trabajadoras y trabajadores sociales que han aportado a pensar lo terapéutico y cómo todas estas prácticas que estamos viendo, por lo menos acá en Tufilmina, muchas veces están psicologizadas, porque si bien ujú, entiendo que son prácticas que le son propias al trabajo social, no, no es que les sean exclusivas, ¿no? Porque otras profesiones afines pueden asirse de ellas, pero cómo se psicologiza tanto que después terminamos perdiendo legitimidad, porque quien escuche prácticas narrativas, quien diga terapia familiar, enseguida lo asocia a lo psicológico, a profesionales, sí, quienes pueden llevarlos adelante, cuando en realidad son ellos quienes están retomando una práctica terapéutica que les es propia al trabajo social. Por eso ujú. me parece un hecho de justicia social, como venimos mencionando mucho en este espacio, el poder conocer esto y poder este, legitimar, perdón, y valorizar esto, porque como se entiende que la justicia social no es solamente una cuestión de equidad en la repartición de los bienes materiales, ¿no? La justicia social Ujú. tiene que ver con poder cuestionar estos discursos opresores. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos? ¿Qué fue lo que sucedió que otras disciplinas se apropien de las prácticas terapéuticas nuestras? ¿Por qué? ¿Qué hay allí? ¿No? Son cuestiones que nos tenemos que volver a que repensar en esto. Repensar como trabajadores sociales, sí. Pero yo creo que esto pasa desde el desconocimiento, como me pasó a mí en un momento, ¿no? Entonces es volver a mirar nuestra historia y empezar a leer, a conocer, digamos, desde dónde venimos, ¿no? Tal cual. Eh, pero me pareció importantísimo, digamos, este bagaje que tenemos, que yo en su momento lo desconocí. Sí, la importancia de leer, como vos decías, ¿no? De conocer a estos autores. Y también algo muy importante que mucha de esta bibliografía se encuentra en otros idiomas, como por ejemplo en inglés, ¿no? Ujú. Entonces, como también otros lugares quedamos por fuera de este acceso a este tipo. Excluidos, digamos, del sistema, tal cual. Por eso digo, a través de la dictadura que hubo, después de la reconceptualización, cómo quedamos abocados, digamos, a lo asistencialista, ¿no? Tal cual. Entonces, teniendo siempre nosotros el carácter clínico del trabajo social, es tan antiguo como la profesión misma, porque en realidad en nuestros orígenes están lo que es el trabajo social clínico que como hablábamos hace un rato, Mary Richmond, cuando hace el diagnóstico social, ella habla en su título, ¿cuál es la problemática de la personalidad y la situación de un cliente, que habla de cliente, afectado por una problemática social? ¿Sí? Y eso es como que nosotros lo hemos dejado de lado. Por eso digo, quedó tan obsoleto que en el momento que yo me empiezo a formar en la especialidad, vuelvo a releer a estos autores que en su momento lo habíamos dejado de lado, ¿no? Y Y me parece volviendo. importantísimo. Sí, y algo, perdón, que no te quería interrumpir, pero con esto esto que mencionaba de cómo están en otros idiomas este tipo Ujú. de Claro, porque en realidad, ya más allá bibliografía. de nuestros orígenes que comienzan, digamos, en Estados Unidos, pero hay muchos autores de Australia, de Suecia, de Sudáfrica, y todos en inglés. Y justamente hace unos años, eh, permitió, digamos, justamente las investigaciones que hacen a nivel latinoamericano, Diego, Paola Grandón y demás, empiezan a salir a flote nuevas autorías para nosotros, que en realidad son traducciones que pueden hacer ellos
a partir de todos estos autores que estaban en estos países de habla inglesa. Y, Y y- bueno, por eso y- es tan nuevo el trabajo social, digamos, clínico aquí en Latinoamérica. y algo Eh, muy interesante, perdón, pero que tiene que ver con esto que vos estás mencionando. Porque por ahí dos cosas que quiero decir en relación a esto es, hay gente que dice, bueno, esto le corresponde a otros países o esto no es de acá. Pensemos en todos los campos, a ver cómo uno no dice, bueno, a ver, Favaloro creó el bypass, ¿no? Imagínate si otros países empezaran a pensar así, ¿no? Esto se creó en Argentina, ¿no? En cuanto a la medicina. O por ahí los psicólogos no dicen, ah, no, esta teoría no es europea. No, o ujú, sea, todos nos nutrimos de todo, o sea, estas ideas, estos descubrimientos, estas cuestiones que tienen que ver con términos de proceso, o uno, como pareciera que nosotros nos ponemos esos límites, no, esto no es de acá, esto es de otro país, cuando en otras disciplinas esto no sucede, entonces no tiene tal que cual. ser ese la limitante, ¿no? O no vamos a practicar tal disciplina terapéutica porque no fue creada en Europa o no fue creada en Latinoamérica. Entonces también eso es algo que nos tenemos que dar a pensar, porque uno luego puede hacer la propia síntesis y poder hacer la síntesis para que dé respuestas a las situaciones propias de los territorios en los que vivimos, claro que sí. Y otra situación es que se hace mucha injusticia con las traducciones, ¿no? Por eso yo mencionaba mucho esto de otros idiomas, porque la mayoría de estos libros donde aparecen estos tipos estas prácticas terapéuticas desde el trabajo social, al traducirse al español, a los autores, a las autoras, se quita que son trabajadoras o trabajadores sociales, simplemente se les pone, como por ejemplo a Virginia Satir, trabajadora social, Ujú. muchos libros de ella que son traducidos al español se la menciona como psicóloga, como psiquiatra Psicóloga, tal cual, sí, cuando en sí. realidad es trabajadora social. ¿Y cuántos Ujú. y cuántas psicólogas, psicólogos, psiquiatras estudian muchas veces quizás del material de ella pensando que es una psicóloga o una psiquiatra, cuando en realidad es una trabajadora social? Y eso también es una de las tareas que está llevando adelante el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico como a modo de denuncia, ¿no? Ir advirtiendo que cuántas de estas traducciones de trabajadoras sociales clínicas al hacer sus traducciones de sus libros, de sus escritos al español, no se respeta y por alguna cuestión no se coloca verdaderamente lo que son trabajadoras sociales, ¿no? Pareciera que están estas políticas de olvido, muchas veces que quieren, no corresponde esta palabra, pero este es pestimicidio. Ujú. Cuando uno quiere borrar el conocimiento de ciertos pueblos y de cuajo, ¿no? Está perdón, no me sale la palabra, epistemiciddio, eh, de la episteme, ¿no? Episteme del Sí, conocimiento, sí, y sí. como morir a todo erradicarlo, ¿no? En este caso uno dice, bueno, ¿por qué se quiere quitar toda esta dimensión terapéutica del trabajo social cuando se ha aportado tanto desde acá, desde esta profesión, a lo Por eso terapéutico? creo que estamos a tiempo, ¿no? Nosotros como argentinos, ¿no? Bueno, de empezar a traer estos conocimientos, que se empiece a abrir, digamos, el colegio de profesionales, a conocer, digamos, toda esta tarea terapéutica, que es importantísima, porque nosotros, como decimos, trabajamos todo el tiempo con el sujeto y realmente esto desde la dimensión subjetiva lo estamos trabajando y abordando todo el tiempo. Por eso digo, tener más herramientas y los conocimientos que justamente vienen desde el trabajo social Tal cual, desde nuestros orígenes que son los clínicos, ¿no? tal Por cual, eso, digamos, no tenemos que relegar todo esto y bueno, tal tenemos cual. que aprovechar. Sí, Vanessa, cuando vos narrabas tu trayectoria, comentaste algo que me interesó mucho, que fue sobre este proyecto, este consultorio social que mencionaste, Humanizar. ¿Cómo era eso? Si nos podés contar un poquito más de eso, cómo se llevó adelante, cómo fue el recibimiento, qué repercusiones tuvo ese consultorio social, qué demandas había, y qué repercusiones tuvo con las propias colegas y con otros profesionales quizás de otras disciplinas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, bueno, te cuento, en realidad nosotros comenzamos más de todo a abordarlo cuando comenzamos a hacer este posgrado de intervención en instituciones, que bueno, estábamos con estas colegas y bueno, justamente esta profe nos decía, chicas, láncense, ustedes tienen las herramientas necesarias,
no dejen a otras profesiones que empiecen a colonizar, digamos, la función de ustedes. Y bueno, justamente en ese momento yo estaba inserta en una empresa, empecé a trabajar perdón, iba a decir internos, con los sujetos, digamos, de los empleados, y era esto mucho de la escucha, ¿no? Esto del malestar que había, a lo mejor en el clima laboral, en alguna problemática que traían de su casa, y a nosotros nos empezó a hacer ruido eso, o sea, no es solamente lo material, lo asistencial que nosotros veníamos ahora. Nos falta seguir trabajando más en lo que yo te decía, en tener más herramientas con respecto al abordaje que teníamos que hacer a nivel, no te digo psicológico, pero sino psicosocial. Eh, y bueno, a partir de eso dijimos, hace falta esto en las empresas. Empezamos como a vender realmente el producto nuestro, empezar, justamente esta profe nos empezó a organizar con respecto a los contratos, cómo se hacían, porque de eso era como que no había nada. Entonces, empezar a trabajar, que teníamos nosotros un bagaje bastante fuerte, y a trabajar, digamos, en distintas empresas. Trabajamos mucho toda la parte que te decía, conflictos a nivel laboral, que había. A nivel familiar, hubo algunas empresas que tenían su familia, entonces trabajar con el directorio, trabajar con los egos, ¿me entendés? Con toda la problemática familiar que había, y me pareció muy interesante y bueno, está abierta la posibilidad para seguir, ¿no? Trabajando. Entonces, siempre era esto que nos hacía ruido, lo terapéutico. Y fue ahí cuando digo, bueno, conocimos esta otra herramienta del trabajo social clínico. Eh, la relación terapéutica me pareció me permitió, digamos, conocer desde el trabajo social esta relación que hay del uno con el otro, ¿no? Eh, que tiene una función más curativa, alguien que atiende y que cuida, eso sería más de todo lo terapéutico. Y lo clínico es esta relación que se va estableciendo con el otro, el profesional que hace un estudio práctico a las dolencias del alma, ¿no? Realmente de la persona. Entonces me pareció muy interesante en esta oportunidad, digamos, empezar a trabajar desde acá. ¿Y recordás en aquel consultorio social, Humanizar, alguna intervención? Deben haber muchas, pero digo, algo que nos puedas comentar de Sí, aquel me dispositivo. recuerdo siempre cuando apenas nosotros teníamos que vender el producto, porque era así, vender el producto. Me dice uno el empresario, ¿no? ¿Qué hace una trabajadora social trabajando en una empresa? Me acuerdo que me hizo tanto ruido y lo charlábamos con mis compañeras, porque, claro, nosotros estamos en la función, como decimos siempre, tan asistencialista, que claro, la trabajadora social es la que da, ¿me entendés? La que saca chicos también, ¿viste? Es como que en el imaginario social está eso. Y dije, ¿cómo no nosotros, no? Si tenemos tantas herramientas, en un momento cuando teníamos que hacer el análisis institucional, había otros profesionales, como ser ingenieros químicos, que en realidad no sabían nada de las capacidades blandas que nosotros laburamos tanto, y nos preguntaban todo el tiempo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esta problemática? ¿Y por qué? Entonces digo, realmente nosotros no estamos valorando nuestro quehacer profesional y bueno, y todo los conocimientos que tenemos. Por eso tenemos que empezar a colonizar ciertos espacios eh, y no depender desde lo público, ¿no? Desde, me Tal cual. parece que eso es uno de los Sí, primeros objetivos que también tenemos que tener. acuerdo con eso. Y cuando vos comenzaste, pudiste también en el ámbito en el que te desempeñás, carcelario, llevar adelante también estos, bueno, lo haces, ¿no? Con las entrevistas a las familias, trabajando lo comunicacional y demás, pero algo que nos puedas relatar de tu intervención, desde el trabajo social clínico, qué resultados tuviste, algún caso que recuerdes.
Te digo la verdad, bueno, terminando la especialidad, teníamos que hacer casos supervisados, ¿sí? Análisis de casos supervisados. Y en ese momento, claro, uno en realidad hace la parte terapéutica, está implícita en nosotros, ¿no? Y empecé a trabajar con algunas perspectivas, con algunos casos, no con todos, porque por ahí el tiempo no es suficiente como para tener el espacio también, ¿no? Con la otra persona, porque tenés ciertos tiempos, tenés que preparar informes, tenés que... Entonces por ahí lo institucional te absorbe tanto que entonces la demanda institucional te va absorbiendo que por ahí no tenés el tiempo suficiente como para rever estas o prácticas, ¿no? Recuerdo, sí, con un caso, empezar a trabajar, digamos, en la perspectiva de las fortalezas, esto del empoderamiento, porque vos decís, ¿cómo lo laburás en un penal con una persona que ha cometido un delito, un abuso, un homicidio? Entonces ahí también yo me repensaba y decía, ¿cómo sigo trabajando con esto? Si realmente la persona muchas veces te dice, una persona como ser un ejemplo doy, eh, de un femicida, ¿sí? Eh, Decir, me siento un monstruo, ¿sí? Porque sé lo que hice, lo hice mal y ahora cómo compongo todo, ¿no? Entonces, creo que están ahí las estrategias nuestras de empezar a verlo y decir, empezar a ver otro tipo de prácticas, son estas justamente de la fortaleza, desde la práctica narrativa, empezar a contar otra historia, ¿no? Empezar a resignificar ciertas historias y a partir de ahora, ¿qué? ¿Sí? Por eso digo, está muy bueno seguir, digamos, con todas estas teorías, no son teorías en realidad, perspectivas, prácticas contemporáneas y salir, digamos, de las prácticas clásicas, ¿no? Tal Que a lo cual. mejor antes yo no le veía, digamos, ¿cómo sigo con esto? Bien. Pero me parece muy importante. Ponerlo, digamos, poner la persona, digamos, que es más experta en su propia vida. Yo antes lo veía como una forma que el experto era el profesional y no la persona. Eh, por eso empezar a mirar desde otro lugar, ¿no? Tal cual. Y empezar a empoderar a la persona, porque a partir de que tenga nuevamente su libertad, tiene que seguir con su vida. ¿Y Mm, cómo sigue? ¿Sí? Entonces, creando, digamos, nuevos significados y que haya un crecimiento personal, ¿no? Dentro de ellos. tal cual. Esto fue lo que me motiva a seguir construyendo en esto. Vanessa, y te consulto, ¿qué te pasó cuando vos socializabas este tipo de abordajes, este tipo de Mm. saberes, todo esto nuevo que vos te estabas instruyendo? ¿Qué te decían por ahí colegas, otras colegas, trabajadoras o trabajadores sociales? ¿Qué te devolvían ellos cuando vos transmitías esto? Y si te pasó también, o es otra pregunta, alguna vez en algún grupo interdisciplinario, si has recibido explícitamente algún cuestionamiento de las disciplinas sí, por ejemplo, de decirte, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Esto te corresponde, no te corresponde? ¿Qué pasó dentro del colectivo profesional y también con otras disciplinas? ¿Con qué te encontraste? La verdad, digamos, más de todo dentro de mis colegas, esto del desconocimiento, ¿de qué se trata? ¿Sí? Entonces yo por ahí venía, hoy vi tal cosa, no saben, apasionada, ¿no? Porque yo venía muy, no saben, mira, se podría abordar desde este lugar y me miraban como bicho raro, como diciendo, ¿qué es esto? Y más de todo por el tiempo, yo creo, que es como que no podíamos llegar a informar todo. Yo por ahí lo que les planteaba, chicas, si lo pueden hacer, háganlo, esto sería buenísimo, de que se formen desde este lugar. Nosotros estamos trabajando con personas, esto lo clínico tiene mucho de lo terapéutico. Por eso, no es fácil, porque yo creo que hay resistencia también del otro colegiado, que serían los sí, los psicólogos, que por ahí yo cuando lo comentaba me decían, pero en vez de seguir un diploma, ¿por qué no haces psicología? No, no quiero hacer psicología, quiero hacer trabajo social y nosotros lo clínico lo tenemos. Por eso digo, tenemos mucho.
nuestro origen, entonces tenemos que salir a buscarlo nuevamente. Pero bueno, un poco de resistencia al desconocimiento, no ha sido, digamos, eh, esto de decir qué es el trabajo social, no, yo creo que viene mucho desde esto, de desconocer qué se hace y para qué. Tal cual, tal cual. Bueno, llevé adelante hace un tiempito, intercambiando con tantas colegas de diferentes partes de Argentina, que muchas desconocían totalmente, ¿no? Gente con años de experiencia en el trabajo con otros, con otras, y que desconocían lo que era el trabajo social clínico, ¿no? Muchas veces hay gente que lo conoce, hay gente que lleva prácticas terapéuticas adelante, pero siempre como que pareciera en este oscurantismo, ¿no? En esta Ujú, soledad. Por eso lo importante de estos espacios es poder visibilizar, poner sobre la mesa que esto existe en Argentina, que estas prácticas se llevan adelante y que bueno, hay que luchar para poder legitimarlas, ujú. y para que reciban el reconocimiento como tal, ¿no? Y por qué no pensar en un futuro que aquí en Argentina esté la especialidad en trabajo social clínico. Sería excelente, buenísimo, sería. Por eso, bueno, vamos a tener que congregarnos, digamos, con mucha fuerza desde el colectivo profesional como para empezar a armar nuestro camino y bueno, y empezar a trabajar también con colegas que hay muchos pioneros, tanto en España, en Chile, bueno, en todas partes del mundo, que obvio que vamos a tener que traducir un poco, ¿no? Esos encuentros, Tal cual. pero tenemos por hacer. Tal cual, tal cual. Bueno, Vanessa, la verdad que fue este intercambio excelente. Me encantó poder escuchar tu relato, poder conocer de tu historia, de tu formación y de los aportes que estás haciendo en los ámbitos en los que te desempeñás. Así que la verdad que fue bueno, la verdad que me alegra esta instancia. Te Me falta un agradezco. montón, me falta capacitarme mucho, pero bueno, le estoy poniendo mucha buena energía, digamos, y onda, como para seguir capacitándome y poder brindar también un servicio al otro, ¿no? Al Tal cual, conocimiento del otro y bueno, el abordaje de todo este tipo de problemáticas. Y bueno, y no trabajar tanto con esto de las demandas problemáticas, sino trabajar también con las fortalezas de cada una y las potencialidades. tal cual. Esto que decías vos de, bueno, me falta un montón. Bueno, igual todos en algún momento de alguna manera empezaron, ¿no? Y creo que estamos Ujú, haciendo camino y no es menor lo que decís porque, bueno, la importancia también para quienes estén interesados en realizar abordajes clínicos desde el trabajo social, si quieren incursionar en el trabajo social terapéutico, es fundamental contar con formación posgradual porque, bueno, no sí, basta y no sí. alcanza solo con la formación de grado. Esto es importante decirlo. Yo cuando Ujú. mencionábamos, la presentaba Vanessa, bueno, recalcaba que ella es trabajadora social clínica porque cuenta con la formación posgradual para poder, cuenta con la formación. Igualmente, me voy a seguir capacitándome, sí, digamos, Tal muchísimo, tengo cual, tal muchas ganas, cual, digamos, ahora de empezar a abordar algunas prácticas. Obvio que esta fue una formación de un año, que falta mucho más, tengo ganas de seguir con la maestría, eh, pero bueno, estamos en camino, digamos. Sí, y el trabajo social clínico realmente es una especialidad que necesita de una formación, digamos, de posgrado y también una supervisión clínica. tal cual, ¿Sí? tal cual, Y bueno, los enfoques, todas las metodologías, incluyen también una integración de métodos del trabajo social, todo con fines terapéuticos y desde un marco que tenemos teórico bastante epistemológico, ¿no? Eh, y tal, bueno, cuenta con muchos también métodos de intervención multisistémicos. En esto no se diagnostican psicopatologías, por eso también somos trabajadores sociales, no somos psicólogos ni psiquiatras. Pero bueno, por eso tenemos que empezar a separar y creo que el desconocimiento, tanto de las otras profesiones como de nosotros mismos, hacen que empecemos a plantear, y pero vos estás haciendo, no, yo estoy haciendo trabajo social clínico, ¿sí? tal cual. Eh, pero bueno, estamos Y por eso digo, construyendo. ya que tenemos ahí todavía esta filmina,
¿Te hizo mucho sentido alguna en particular, ¿no? Por ahí, por lo general uno siempre dice, bueno, mira, esta corriente o este tipo de práctica terapéutica me hace mucho sentido. Bueno, obviamente siempre tiene que ver con la historia de uno seguramente, o porque le es afín a los espacios en donde está llevando la labor. Pero digo, ¿adherís más a alguna? ¿Te hizo más sentido otra? En realidad, bueno, las perspectivas de las fortalezas y el empoderamiento me encantó. Esto de Mm, empezar a trabajar, digamos, que se enfoca más de todo en las capacidades y habilidades de la persona, no en la problemática que siempre nosotros vamos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es, bueno? eh, y en vez de, digamos, de enfocarse en esas debilidades problemáticas. La terapia de las fortalezas y una de las que me gusta mucho, que tengo ganas de seguir capacitándome, en la práctica narrativa, ¿sí? bien, Que se centra en la persona, esto de que la misma persona le da un sentido a su experiencia a través de la narración de sus historias, que la persona es experta en su vida, no el problema, y esto de tener la capacidad de recrear la propia historia, creando nuevos significados. Eso me parece importantísimo. Y más bien, viéndolo desde dónde vengo, ¿no? Desde acá, dónde vengo claro, teniendo todas estas experiencias. qué bueno. Eh, y vos que me decías también, quiero terminar con una filmina, que esto lo hemos visto bastante, lo hemos leído bastante en este trayecto pedagógico, una frase de Maya Angelou, que es una poeta escritora, dice así: he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo lo hiciste sentir. Excelente. Eso me hizo mucho sentido, ¿no? Digo, realmente para nosotros como trabajadores sociales. Eh, bueno, como para tenerlo en cuenta. Excelente, Vanessa. Muchísimas gracias. Sí, me encanta esa frase. La verdad que esto es así, ¿no? Y nosotros que trabajamos con tantas personas, muchas veces en situaciones, problemas, somos como esa puerta, ¿no? De acceso quizás, o muchas veces somos quienes por vez primera escuchamos los relatos de sufrimiento y de dolor de muchas personas, familias. Eh, entonces tenemos que contar con esa Ujú, formación para poder saber qué hacer en esa situación y que la persona, digamos, podamos hacerla sentir como debe, ¿no? Porque quizás ujú, queremos hacer algo con muy buenas intenciones, pero podemos estar vulnerando algún derecho, tal cual. ¿no? Entonces es muy importante contar con esta formación, de escuchar esta formación terapéutica, ¿no? Saber qué hacer Ujú, en ese momento con ese dolor que la gente nos está narrando, ¿no? ujú. Así que muchas gracias, Vanessa. ¿Algo más que quieras decirnos antes de despedirnos? No, bueno, agradecerte y bueno, como decía antes, ¿no? Empezar a formar redes, digamos, con profesionales de acá de Argentina, que creo que hay muchos que están haciendo la parte terapéutica y nos desconocemos. Entonces, empezar a poder unirnos, digamos, y hacer este tramado, digamos, de trabajadores sociales clínicos. Y bueno, darle para adelante y yo creo que esta formación realmente es bastante importante, que debería estar también en nuestra formación de grado, ¿no? Eh, como dentro de la currícula profesional nuestra. Sin duda, sin duda. Así que bueno, Ujú. vamos a abogar para construir eso aquí también. Tal- Bueno, gracias Vanessa. Fue muy enriquecedor el intercambio. Gracias a todas, a todos también por estar allí del otro lado, por participar, por estar viendo. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este primer día. Los espero mañana para que se sumen. Tenemos muchísimo más para seguir compartiendo estas historias alternativas de trabajo social clínico en Argentina. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.